Vivimos en un mundo lleno de estímulos que, a cada instante, nos recuerdan lo vasta que puede ser la realidad. Sin embargo, hay quienes sostienen que esta misma realidad podría ser una construcción simulada por algún tipo de inteligencia superior o, incluso, por una avanzada sociedad del futuro que recrea el pasado en una especie de videojuego inmersivo. El solo hecho de imaginar que todo lo que vemos, sentimos y experimentamos podría formar parte de un gigantesco programa computacional invita a reflexionar sobre nuestra existencia de una forma radicalmente distinta. Para adentrarnos en esta idea, primero pensemos en qué significa ser real. Usualmente, asumimos que lo que percibimos por medio de nuestros sentidos es lo que existe. Si veo una montaña, si siento el frío del viento y el calor del sol, asumo que dichos fenómenos son parte de algo auténtico, un mundo externo que va más allá de mí. Pero, si hay la posibilidad de que nuestras sensaciones sean simuladas, ¿cómo podemos distinguir entre lo que es genuino y lo que es programado? Hasta ahora, la respuesta no es sencilla, porque estamos inmersos en esa aparente realidad, sin algún punto de referencia externo que nos permita compararla. Los avances tecnológicos nos ofrecen un lugar interesante para iniciar la exploración. Cada vez que encendemos la computadora o tomamos el teléfono, interactuamos con algoritmos capaces de procesar cantidades enormes de información. La forma en la que los videojuegos hiperrealistas avanzan en detalles y nos sumergen en mundos virtuales es un ejemplo. Podemos ver paisajes digitales que nos engañan con su realismo, al grado de que, con un casco de realidad virtual, quizás sintamos vértigo si caminamos al filo de un precipicio digital. Todo ocurre en un entorno programado, sin ninguna realidad auténtica detrás. Sin embargo, nuestro cerebro responde como si aquello fuera tangible. Ahora, imagina esa simulación amplificada a un nivel tal que reprodujera fielmente las leyes de la física, las complejidades de la biología y los detalles aparentemente fortuitos de la vida cotidiana. Imagínate un universo simulado con una capacidad de procesamiento inimaginable, capaz de dar lugar, a su vez, a seres conscientes que se preguntan por el sentido de su propia existencia. Es aquí donde las teorías filosóficas cobran relevancia. ¿Podríamos detectar que vivimos en una simulación tan sofisticada? ¿Cómo distinguir algo tan bien diseñado? Para muchos, esta idea halla un eco en la alegoría de la caverna de Platón. En esa historia antigua, un grupo de prisioneros permanecía encadenado toda su vida, de tal modo que solo podían ver las sombras proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras eran la única realidad. No conocían el mundo exterior, no sabían cómo era la luz del sol ni la verdadera forma de los objetos. Por lo tanto, el día que uno de los prisioneros lograra salir de la caverna y descubriera lo que había fuera, las cosas dejarían de ser tan obvias como antes. Si pensáramos en la simulación, nosotros podríamos ser esos prisioneros. Tal vez todo lo que vemos, sentimos y tocamos es una serie de proyecciones que asumimos como reales, porque es lo único que hemos percibido y no conocemos nada más allá de esa experiencia. La cuestión es que hoy, gracias a la tecnología, ese modelo de la caverna platónica podría hacerse literal. No solo queda en la reflexión de un filósofo griego. Existe la posibilidad teórica de desarrollar máquinas tan poderosas y programas tan complejos que creen un universo virtual. Es cierto que, en nuestro presente, la capacidad de cómputo todavía es insuficiente para recrear un mundo completo. Pero el ritmo exponencial de la evolución tecnológica invita a imaginar un futuro lejano donde ya no sea una locura concebir supercomputadoras diseñando todo un cosmos virtual. El físico e ingeniero informático Nick Bostrom planteó la idea de que, si una civilización alcanza un nivel extraordinario de poder computacional, tendría la posibilidad de correr simulaciones de antepasados. Dichas simulaciones incluirían a seres conscientes que, por supuesto, no se darían cuenta de que viven en un entorno artificial. Bajo esta hipótesis, podrían existir incontables universos simulados y solo uno, real, que los contiene a todos. Bostrom sostiene que, si la humanidad no se autodestruye y continúa desarrollando tecnologías, la probabilidad de que en algún momento se creen esas simulaciones masivas es alta. Así, estadísticamente, la posibilidad de que estemos dentro de una de ellas podría llegar a ser mucho mayor que la de vivir en el universo base. Desde este punto de vista,
la realidad dejaría de ser única y se convertiría en una más dentro de un conjunto de realidades reproducidas por una civilización superior que, a su vez, podría ser también una simulación de otra civilización aún más avanzada. La cadena podría continuar infinitamente, de modo que nunca tendríamos la certeza de si estamos o no en el nivel fundamental de la existencia. No obstante, muchos críticos señalan que no hay evidencias concretas de que esta hipótesis sea cierta. Hasta ahora, no tenemos forma de rasgar la superficie de nuestra realidad para encontrar errores de programación, tal como sucede cuando un videojuego se queda congelado por un fallo de software. Si en verdad estuviéramos en un entorno sintético, ¿no esperaríamos hallar inconsistencias que nos revelaran una falla en el sistema? La contrarréplica es que una civilización con la capacidad de crear un mundo simulado hasta en sus mínimos detalles, tendría también la capacidad de asegurarse de que no hubiera ningún error perceptible para sus habitantes virtuales. Algunos han propuesto pistas indirectas para atisbar la posibilidad de la simulación. Por ejemplo, el estudio de constantes físicas universales, la estructura cuántica y la eventual detección de límites en la resolución del espacio-tiempo. Si la simulación está hecha para funcionar bajo ciertas leyes, puede que existan restricciones más o menos similares a las de los píxeles en una imagen digital, como si el mundo estuviera cuantificado en celdas irreductibles. Pero hablar de píxeles del universo es adentrarnos en terrenos muy especulativos que, si bien resultan fascinantes, no ofrecen aún respuestas definitivas. Otra vía de análisis es el aspecto ético. Si nuestro mundo es producto de la programación de seres superiores, ¿qué sucede con nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías? ¿Seríamos meramente personajes de un juego que experimentan la vida y la muerte como simples líneas de código? De ser así, ¿no conllevaría eso una especie de responsabilidad moral para nuestros simuladores? O, llevado al extremo, ¿significa que no hay moralidad verdadera porque todo es parte de un experimento? Resulta inquietante pensar que el dolor o el amor puedan ser reacciones químicas preprogramadas, controladas de manera remota por quienes corren esta simulación. Aún así, desde nuestra perspectiva, sentiríamos ese dolor y ese amor con tanta intensidad que no habría diferencia práctica entre vivirlo en una realidad original o dentro de un software. Por otro lado, la idea de una simulación a veces despierta la esperanza de que exista alguna clase de administrador o programador con el que tal vez pudiéramos comunicarnos, similar a lo que en la antigüedad se entendía como la deidad creadora. Podríamos, hipotéticamente, rezar a ese programador para que intervenga y modifique el entorno, como un programador depurando un error o cambiando líneas de código. Sin embargo, no hay evidencia de que ese programador atienda nuestras peticiones, del mismo modo en que un jugador de un videojuego no siempre interactúa directamente con los personajes no jugables. Es una reflexión que confronta varias creencias religiosas, pero también plantea la posibilidad de que nuestros anhelos de trascendencia se cumplan en un contexto distinto. Tal vez nuestra conciencia, si es meramente un proceso computacional, podría sobrevivir en otro tipo de sustrato digital. Incluso hay quienes sostienen que, si aceptamos que vivimos en una simulación, podríamos tratar de encontrar un modo de hackear la realidad. Se pensarían métodos para provocar errores o glitches, esperando ver si el mundo reacciona de forma extraña. Pero esa búsqueda, en la práctica, no ha dado resultados concluyentes. La física se ha mostrado coherente en todas las escalas observadas. Aún así, la mera búsqueda del glitch es muy sugerente, porque revela el deseo humano de descubrir la verdad última del mundo. Frente a todo ello, cabe preguntarse, ¿qué importancia tendría que viviéramos o no en una simulación? En la vida diaria, ante nuestros sentimientos y relaciones, quizá no habría diferencia concreta. Lo que para nosotros sigue siendo el mundo real, es aquel en el que desayunamos, en el que trabajamos y sentimos placer o dolor. Aunque descubriéramos que hay un nivel superior, nuestros problemas, anhelos y sueños permanecerían igualmente vigentes. Sin embargo, en un nivel filosófico o existencial, el hecho de considerar seriamente que nuestra realidad pudiera ser simulada cambia la forma en que entendemos nuestra identidad y nuestra relación con el universo. También se abre la puerta a reflexiones sobre la libertad y el determinismo. Si somos parte de un código preestablecido,
¿Qué tan libres somos en nuestras decisiones? ¿Nuestras elecciones estarían programadas? ¿O bien, el simulador nos ha dado márgenes genuinos de acción, como haría un creador de videojuegos que deja espacio para que los personajes o jugadores elijan rutas distintas? Ciertas teorías de la mente explican que, incluso si estuviéramos en un mundo real, físico, nuestra conciencia tal vez sea una ilusión resultante de procesos químicos y eléctricos en el cerebro. Añadir la noción de simulación solo traslada la discusión a otro terreno, donde nuestro cerebro puede ser un conjunto de bits. La libertad, de cualquier modo, sigue siendo un misterio profundo que nos elude, estemos o no en una realidad programada. Por otra parte, hay una interpretación radicalmente opuesta. La de quienes piensan que todo esto no pasa de ser un ejercicio imaginativo, entretenido y estimulante, pero sin relevancia empírica. Afirman que nuestras mejores teorías científicas describen el mundo tal como es, sin necesidad de recurrir a un programador cósmico. Según estos escépticos de la simulación, hablar de vivir en un universo artificial es introducir elementos incognoscibles que no ayudan a explicar fenómenos naturales y que, por lo tanto, violan el principio de la navaja de Occam, según el cual no debemos multiplicar las entidades teóricas sin necesidad. Aunque estas posturas críticas tengan mucho peso, también hay que reconocer que la imaginación y la curiosidad son motores de la ciencia. No son pocos los descubrimientos que nacieron de conjeturas aparentemente descabelladas. La propia investigación cosmológica ha pasado de creer en un universo inmutable a teorías sobre expansiones aceleradas, multiversos y energía oscura. En ese sentido, la hipótesis de la simulación, incluso si no se demuestra, abre espacios de discusión sobre la naturaleza de la conciencia y la forma en que abordamos el estudio de la realidad. En última instancia, la noción de vivir en una simulación es una invitación a cuestionar las certezas que damos por sentadas. Nos recuerda que, por muy firmes que parezcan nuestras bases de realidad, siempre queda espacio para pensar en escenarios novedosos y sorprendentes. No hay que confundir la apertura mental con el rechazo de lo que la ciencia contemporánea ha validado. La evidencia empírica y la explicación racional siguen siendo herramientas indispensables para comprender el mundo. Sin embargo, mantener un sano escepticismo y estar dispuestos a revisar nuestras creencias más arraigadas, son rasgos que han impulsado a la humanidad a expandir sus horizontes. Quizá, al final, la conclusión sea menos concreta y más humana. Si somos parte de una simulación, eso no nos impide amar, aprender, sufrir, crear arte o buscar la verdad. Nuestras preguntas siguen siendo igual de reales para nosotros, y la importancia de lo que hacemos no se disuelve, porque la vivencia subjetiva es innegable. Por otro lado, si el universo es genuino en el sentido tradicional, tenemos un camino igualmente fascinante para descifrar sus misterios. La incógnita de si estamos en un mundo artificial o no, lejos de quitarnos valor, nos anima a reflexionar sobre el propósito y la esencia de la existencia misma. Así, ante la duda de si vivimos en una simulación, uno puede elegir la postura más acorde a su visión del cosmos. Es posible concebir un programador cósmico, o incluso varias jerarquías de simulaciones, pero también se puede ver la realidad como algo que simplemente se desenvuelve bajo leyes físicas, sin que sea necesario un gran arquitecto de bits. Sea cual sea la posición personal, el plantear la posibilidad de que todo esto sea parte de una simulación nos confronta con nuestras convicciones más fundamentales. Es un dilema filosófico que combina elementos de teología, metafísica, ciencia y tecnología. Pero también es una invitación a la humildad. Reconoce que, tal vez, el conocimiento humano es solo un fragmento de algo más vasto y complejo. Porque, más allá de las certezas con las que convivimos en el día a día, sigue habiendo un espacio enorme para las conjeturas sobre el universo y nuestra presencia en él. En el presente, podemos gozar de la sorpresa que suscita esta posibilidad y preguntarnos si, de algún modo, tendríamos la oportunidad de descubrir una huella, un indicio definitivo de que somos parte de una simulación. Hasta que no jalemos tal pista, seguiremos dedicados a observar el mundo, medirlo, experimentarlo y tratar de entenderlo. Es posible que, mientras tanto, jamás dejemos de maravillarnos ante el simple hecho de existir,
sin importar si somos pura física y química o líneas de código corriendo en un prodigioso equipo de cómputo manejado por entidades que ni siquiera imaginamos. Quizá el punto más valioso de todo esto es que, viva donde viva, el ser humano está hecho para cuestionar y buscar respuestas. Y, en ese proceso, termina descubriendo mucho sobre sí mismo, su entorno y las posibilidades casi infinitas de la realidad. Porque, al final, el verdadero motor de esta discusión no es saber si somos un puñado de ceros y unos, sino comprender la esencia de lo que somos y por qué estamos aquí. En ese sentido, la idea de que vivimos en una simulación se convierte en otro capítulo de la aventura humana por alcanzar la sabiduría y el autoconocimiento. Si mañana descubriéramos una puerta de salida de esta supuesta simulación, ¿nos atreveríamos a cruzarla? Tal vez nos encontraríamos con un mundo más amplio, o quizá con la nada. Lo cierto es que, mientras estemos aquí, lo que para nosotros importa es que sentimos, pensamos y creamos nuestro propio sentido. Y esa experiencia íntima, aunque sea solo un destello en el vasto universo, es lo que llamamos realidad.